A ver, ¿qué pasa cuando las leyes de un país, las de toda la vida, chocan de frente con un tratado internacional? ¿Quién gana esa batalla? Pues esta es una de las tensiones más interesantes del mundo del derecho. Es un pulso constante entre la soberanía de una nación y las reglas del juego globales. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en esa relación tan compleja entre el derecho de casa y el derecho que nos conecta con el resto del mundo. Para que nadie se pierda, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a distinguir bien los dos sistemas. Luego, nos meteremos en el gran debate teórico, con sus dos ideas principales. Después, veremos cómo toda esa teoría se aplica en la práctica. Y terminaremos analizando por qué esto no es solo un debate para juristas, sino que tiene consecuencias muy reales. ¡Vamos al lío! Para empezar, vamos a simplificarlo mucho. Pensemos que cada país tiene sus reglas de la casa. Esas son su derecho interno. Pero claro, vivimos en un mundo conectado y también hay unas reglas del vecindario global. Ese es el derecho internacional. El problema, como se pueden imaginar, empieza cuando las reglas de casa dicen una cosa y las del vecindario dicen otro. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha mantenido ocupados a juristas durante siglos y la que es el centro de todo lo que vamos a ver hoy. ¿Quién tiene la última palabra? La respuesta, ya les adelanto, no es nada sencilla. Para entender bien el conflicto, primero hay que saber quiénes son los contendientes. Por un lado, el derecho interno, que es el que se ocupa de lo que pasa dentro de un país, las relaciones entre la gente y de la gente con el Estado. Y por otro lado, el derecho internacional, que se encarga de las relaciones entre los propios Estados, entre organizaciones como la ONU y, ojo, cada vez más, también de los individuos en la escena mundial. Muy bien, con el escenario ya claro, vamos al debate de fondo. Para intentar resolver esta tensión han surgido dos grandes corrientes de pensamiento, dos formas totalmente opuestas de ver cómo deben convivir estos dos mundos legales. Y no son solo ideas abstractas, definen cómo un país se ve a sí mismo en el mundo. Esas dos ideas, los dos conceptos clave que vamos a desmenuzar ahora, son el monismo y el dualismo. Venga, vamos con la primera gran idea, el monismo. Como su nombre ya nos da una pista, mono significa uno, parte de una base muy clara. Aquí no hay dos sistemas legales distintos, sino uno solo, unificado. La definición es así de directa. Para los que siguen esta teoría, las normas internacionales y las nacionales son parte de un único universo jurídico. No son dos mundos separados, sino que son, digamos, dos pisos del mismo edificio legal. Y esta es la mejor forma de visualizarlo, una gran pirámide. En esa pirámide están todas las leyes, desde una ordenanza de un ayuntamiento hasta el Tratado de Derechos Humanos más importante. La gran pregunta para los monistas es, por supuesto, ¿quién está en la punta de esa pirámide? Porque claro, no hay un solo tipo de monismo. La diferencia está en quién manda. Hay una versión que dice que lo de arriba es el derecho interno. Luego está el monismo radical, que es muy directo. El derecho internacional es superior y punto, se aplica sin más. Y finalmente, el monismo moderado, que es el más común y que dice, vale, el derecho internacional es superior, pero para que entre en casa primero tiene que pasar unos filtros internos, como la aprobación del Parlamento. Y ahora damos un giro de 180 grados y nos vamos a la visión totalmente opuesta. Si el monismo era integración, el dualismo, dúo, de dos, es separación total. La idea de partida es radicalmente diferente. Los dualistas ven dos universos legales que son como el agua y el aceite. Independientes. Coexisten, sí, pero no se tocan. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propias fuentes, su propio todo. No hay una pirámide que los una, no hay una jerarquía común. Son dos mundos paralelos. La metáfora visual aquí es perfecta. Ya no es una pirámide, ahora son dos pilares. Dos columnas que se sostienen por sí mismas. Para que una norma internacional tenga algún efecto dentro de un país dualista, no vale con que exista. No, el país tiene que coger esa norma y crear una ley interna nueva que básicamente la copie o la transforme en derecho nacional. Y esta es la consecuencia más potente del dualismo, y la que más choca. Una ley nacional que vaya en contra de un tratado internacional puede ser perfectamente válida dentro de sus fronteras. Esto obviamente le puede crear un problemón al país a nivel internacional, pero dentro de casa su propia ley es la que manda. Vale, ya está bien de teoría, ¿verdad? Vamos a bajar todo esto a la tierra a ver cómo funciona en el mundo real. Para ello, vamos a seguir el viaje que hace un tratado internacional hasta convertirse en una ley dentro de un país. Y vamos a tomar el caso de Colombia. Colombia es un ejemplo de libro de lo que llamábamos monismo moderado. Es un país que reconoce la importancia del derecho internacional, sí, pero no le abre la puerta sin más. Un tratado, para formar parte de su ley, tiene que pasar por un proceso de validación interno bastante riguroso. Y ese proceso tiene varias paradas clave. Primero, el gobierno negocia y firma el tratado fuera. Luego, ese tratado viaja al Congreso, que tiene que aprobarlo con una ley.
Después pasa el examen de la Corte Constitucional, que comprueba que no choca con la Constitución. Y solo si pasa todos esos filtros, el presidente puede ratificarlo. Es entonces cuando se construye ese puente entre el derecho internacional y el nacional. Muy bien, y después de todo este recorrido llegamos a la pregunta final. ¿Y qué? ¿Por qué es tan importante saber si un país es monista o dualista? Pues porque, como vamos a ver ahora, saltarse las reglas del vecindario global tiene consecuencias muy tangibles. Y aquí entra en juego un concepto clave, la responsabilidad internacional. Da igual porque diga la ley interna de un país, si ese país viola una obligación internacional, se activa una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica una cosa muy clara, la obligación de reparar el daño que se ha causado. Y ojo, que esto ya no es solo cosa de los estados. Hoy en día, las organizaciones internacionales e incluso las personas a título individual pueden ser consideradas responsables de violar normas internacionales, sobre todo cuando hablamos de temas tan serios como los derechos humanos o el derecho penal internacional. Entonces, el punto clave es este. No estamos hablando de un simple debate académico. Para un Estado, ignorar sus obligaciones internacionales, escudándose en su propia ley, puede acabar muy mal. Puede llevar desde sanciones económicas hasta condenas en tribunales internacionales que le obliguen a indemnizar a las víctimas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que quizá es la más importante en el mundo interconectado en el que vivimos. La línea que separa lo nacional de lo internacional es cada vez más borrosa. Este debate entre monismo y dualismo no es solo una cuestión de técnica legal. Es una reflexión sobre el lugar que cada nación quiere ocupar en la gran conversación global. Y es una pregunta que sin duda va a seguir muy abierta durante mucho tiempo.